recibió un reconocimiento con una serie de trabajos que hizo acerca de la esclavitud sexual infantil en los Estados Unidos, y en 2014 recibió un premio muy cercano a nosotros, el reconocimiento Voz de los Sin Voz, que da año con año la Casa de Anunciación, que se ubica aquí en El Paso, Texas. Ha trabajado en diferentes y tenido estancias en diferentes universidades en Estados Unidos, y trabajado en periódicos de México y del mundo como Le Monde, Estampa, Proceso, Reforma. Y bueno, ya se mencionaron algunos libros que comentar. Se ha publicado La Familia Presidencial, Fin de Fiesta en los Pinos, Los Señores del Narco, que señalaba ahorita hace rato César, y bueno, México en Llamas, El Legado de Calderón. Ciudad Juárez es parte de ese legado. Igual con ustedes, Anabel. Sí, funciona, sí. Sí se escuchan, sí, gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación que me han hecho para venir a la universidad. Algunas personas me habían recomendado que no fuera, que cancelara, que fingiera algún tipo de enfermedad porque era muy peligroso venir a Ciudad Juárez. No, para mí esta presentación no es solo una presentación del libro de La Verdadera Noche de Iguala, sino quisiera que fuera incluso una especie de símbolo de que los periodistas en México no estamos dispuestos a callarnos y de que estamos dispuestos a decir las cosas con nombre y apellido, a hacer denuncias fuertes, incluso aquí en Ciudad Juárez, donde por muchos años se puede considerar la ciudad más violenta del mundo, donde han muerto y desaparecido miles de personas, donde compañeros como la periodista Patricia Mayorga tienen que salir huyendo porque el Estado se niega a darles protección. Pero también debo decirlo, y eso es un reproche para la ciudadanía de Ciudad Juárez y para la ciudadanía de todo México, hay muy poco apoyo de la propia sociedad civil a los periodistas. Me parece que la sociedad no termina de comprender que este trabajo que hacemos no es por nosotros, no es para nosotros, no es para ganarse premios o para hacerse famosos. Este trabajo de periodismo que se hace todos los días en Juárez, en Chihuahua, en México, en diferentes partes de México, es para servir a la sociedad. Imagínense ustedes un país totalmente en silencio. Ya tenemos algunas partes en México totalmente en silencio. Tamaulipas quizás sea uno de los ejemplos más cruentos de eso, donde los periodistas ya no hablan, donde la gente ya no sabe si hay una balacera en la esquina o no. Imagínense ustedes por un momento un México en silencio, donde los periodistas no informen lo que está pasando. El día que eso ocurra, el día que todos los periodistas nos rindamos, el día que aceptemos que es la ley del narco y la corrupción a lo que debemos plegarnos, el día que nos callemos, ese día la narcopolítica, el narcoestado habrá terminado de triunfar y ese día la democracia habrá desaparecido. Piensen ustedes si quieren que eso suceda. Para que eso no suceda, para que los periodistas podamos seguir haciendo nuestra tarea, es necesario que ustedes se comprometan. Y es necesario que ustedes apoyen a periodistas honestos, a periodistas que han arriesgado su vida o que la arriesgan todos los días para informarlos. Piensen en ello. Cada vez que haya un periodista muerto, piensen que es una posibilidad menos de conocer una verdad. Yo vengo aquí a presentar esta investigación porque me parece que el caso de los 43 normalistas es un caso fundamental en México. Yo he estado en muchas reuniones y entiendo a muchas organizaciones civiles que con justicia o con razón dicen es que no solo son los 43 normalistas desaparecidos, son más de 25,000 desaparecidos los que tenemos hasta hoy en día del gobierno de Felipe Calderón a la fecha, al menos eso es lo que dice la cifra oficial. Y muchos piensan que son 43 contra 25,000, no son nada. Hay que buscar a estos 25,000, en este caso hay que olvidarlo, estos padres de familia que se vayan a su casa, como nos hemos ido todos resignados a la desaparición de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras madres, de nuestros esposos, de nuestras esposas. Pero yo creo que es diverso, este caso es diverso. Yo he escuchado en muchos casos, he reporteado muchos casos de desaparecidos, justamente aquí en Chihuahua, y he escuchado muchas veces que es recurrente la historia que cuenta el esposo, la esposa, la mamá, la abuelita, que dicen, es que la última vez que lo vi se lo llevó el ejército, es que la última vez que lo vi lo subieron a una patrulla estatal, es que la última vez que lo vi se lo llevó una patrulla federal, pero siempre se quedan como sospechas.
sabemos nosotros que hay algo entre estos 25,000 desaparecidos donde el Estado está involucrado, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Hoy la mayoría de las pruebas de estos casos han desaparecido. Están rumores, comentarios, el olfato periodístico, pero no lo sabemos. Pero no hay la menor duda que de estos 43 sí es responsable el Ejército Mexicano, la Policía Federal Ministerial, la Policía Estatal y algunos elementos de la Policía Municipal de Iguala. De eso no hay la menor duda. El propio expediente de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, abierto tras las primeras horas después de los ataques, el propio expediente de la propia PGR, otros 2 expedientes secretos que hizo la PGR, investigaciones internas que hizo la PGR el año pasado y que han sido ocultos a la opinión pública por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto. Estos 4 expedientes hablan claramente, gritan, muestran las pruebas periciales, las testimoniales, las fotografías, los videos, la secuencia de hechos, las bitácoras del C4, las propias declaraciones ministeriales de los militares, de los policías federales, de los policías federales ministeriales. No hay la menor duda de que esta desaparición sí la ejecutó este 27 Batallón de Infantería y estos funcionarios públicos. Si no podemos bien, hasta este momento, probar, aunque tengamos la clara sospecha de que en muchas otras desapariciones participó elementos del Estado mexicano, en este no hay la menor duda. Si podemos enjuiciar, si podemos llevar a juicio internacional a este gobierno, a estos militares, a estos policías federales por este crimen, me parece que es una puerta que abre la posibilidad de resolver las otras desapariciones. Pero mientras no empecemos con un caso específico, donde haya pruebas tan sólidas como hay en este caso, no vamos a avanzar. Entonces me parece que si bien es cierto, cada desaparecido es tan importante como estos 43 estudiantes, me parece que es importante que la ciudadanía entienda que este caso puede ser emblemático y puede ser un punto de quiebre en la historia de México. Yo he ido a presentar este libro a diferentes instancias, he ido a Estados Unidos, he ido a Italia, he ido a Alemania. Las próximas semanas estaré 2 semanas en Londres, en las principales universidades, en Oxford, en Cambridge, presentando esta investigación. Y yo he escuchado opiniones de expertos internacionales. Yo no soy una experta en derecho internacional, ni pretendo simular serlo, pero sí he escuchado las opiniones de expertos internacionales que piensan que por este caso, el gobierno de México, Enrique Peña Nieto y estos militares deberían de ser llevados a un tribunal internacional. Ya sabemos que el señor Enrique Peña Nieto no quiere resolver el caso. No es que no sepa, no es que esté engañado, haya sido engañado por Tomás Herón, que es el encargado principal de la investigación, o por Jesús Murillo Cara. No es que sea tan tonto que no comprenda nada. Es muy tonto, pero esto sí lo comprende. Y sí sabe que fue el ejército mexicano. Y sabe que lo está encubriendo. Y ha dado órdenes de encubrirlos. Y él ha estado anuente, por decirlo de una manera suave, a todas estas torturas que ya han narrado, a las que se han referido los compañeros que han comentado el libro, estas terribles torturas sistemáticas en prácticamente cada uno de los detenidos de este caso, para fabricar esta verdad histórica y ocultar realmente lo que pasó. De eso sí está enterado el señor Enrique Peña Nieto, y me parece que tenemos una oportunidad histórica de llevarlos a juicio. Yo me acuerdo todavía cuando se fue Felipe Calderón, se hablaba de la posibilidad de poder llevarlo a juicio y se especulaba sobre esto, pero no había un caso específico, criminal, legal, bien armado para llevarlo. Me parece que en el caso de Enrique Peña Nieto y de su ejército, me parece que tenemos este caso y por eso es importante esta investigación. Y esto lo entendí conforme fui avanzando en mi investigación. Esto no crean que yo lo entendí inmediatamente. Esto lo entendí prácticamente cuando terminé mi investigación y pude hablar con un informante clave dentro del propio gobierno federal que me contó las órdenes que había dado Enrique Peña Nieto para esconder estos documentos de los que estoy hablando. ¿Qué es lo que pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala Guerrero de 2014? Me parece que es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué 43 estudiantes fueron atacados y desaparecidos? ¿Por qué 43? ¿Por qué no 48? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no los 100 estudiantes que esa noche viajaron de Ayotzinapa, de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos a Iguala? ¿Por qué no desaparecieron todos? ¿Por qué de 5 autobuses en los que al final de esa noche que hay los estudiantes, 2 camiones desaparecen los 43 normalistas?
¿Por qué la policía municipal? ¿Qué tipo de entrenamiento tenían? ¿Qué tipo de armamento tenían para poder realmente atacar y balacear de esta manera brutal en los camiones en los que viajaban los normalistas? Eran parte de las preguntas que yo me planteaba cuando empecé esta investigación. Esta investigación, como ya lo comentaron, es el producto de 2 años de búsqueda de la verdad. Es una investigación que parte en que se desarrolla con dos metodologías, diría yo. Es una investigación documental. Tuve acceso a documentos que el gobierno jamás pensó que podían llegar a mis manos. Tuve acceso a toda la averiguación previa abierta por la propia Procuraduría General de Justicia de Guerrero, que si bien después fue una investigación totalmente manipulada y manoseada, al principio, en las primeras horas, yo les diría que las primeras 24 horas después del caso fueron claves, y que los peritos sí recogieron los testimonios y que sí recogieron las pruebas de balística y que se hicieron medianamente bien su trabajo como para poder resolver instantáneamente el caso. El caso se pudo haber resuelto con estas pruebas en al menos 72 horas. En vez de eso empezó toda una maquinación. Yo tuve acceso a todos estos primeros documentos, las primeras declaraciones ministeriales, no solo de los estudiantes, sino también de los vecinos que se presentan a declarar ante el Ministerio Público. Después tuve acceso a todo el expediente de la PGR sin ser PGR relacionado con la investigación. Tuve acceso a un documento que después compartí con los propios expertos independientes de la Comisión Interamericana. Esta investigación yo la inicié antes de que llegaran ellos. Yo inicié mi investigación en octubre de 2014. Esta comisión de expertos llega en abril de 2015 y me piden que me reúna con ellos largamente para poder compartir parte de la investigación que yo ya tenía avanzada. Compartí algunos de los documentos, incluso compartí pudieran interrogarlos y encontrar también la verdad que estaba ahí. Y también fue una investigación de campo, es decir, fue una investigación documental y una investigación de campo. No bastaba solo leer lo que venía en los documentos, sino yo tenía que comprobar que lo que venía en los expedientes, porque por desgracia eso ocurre mucho en México. Muchos de lo que vemos en los expedientes que arman las procuradurías son bastante distantes de lo que realmente, de la realidad, de la verdad. Entonces lo que tuve que hacer es, del expediente, iba yo 1 o 2 veces al mes desde Berkeley hasta Iguala a recorrer las calles de Iguala, las escenas del crimen, a hablar con los testigos, con los vecinos, con los comerciantes, con los conductores, a buscar la información hasta debajo de las piedras para saber qué es lo que había pasado. Fue así como fui primero desmantelando la verdad histórica. Ustedes recordarán que el gobierno contó que supuestamente esa noche los estudiantes de Ayotzinapa iban a Iguala a boicotear un evento político de la esposa de José Luis Abarca, que el presidente municipal, furioso por este boicot político, había ordenado a su minúscula policía municipal atacar a los normalistas, que después los normalistas habían sido trasladados y habían sido entregados a manos de 4 delincuentes que supuestamente los habrían ejecutado y quemado en una hoguera inmensa ahí en el basurero de Copula y después arrojado sus restos al río San Juan. Esa es la versión oficial, donde el gobierno dice: nosotros nunca supimos nada, nosotros nos enteramos de los hechos hasta varias horas después. El propio secretario de la Defensa Nacional, bajo protesta de decir verdad, dijo ante el Congreso que ni siquiera había militares esa noche en 27 Batallón de Infantería, que todos los militares, cuando estaban ocurriendo los ataques, estaban atendiendo una emergencia de un camión que se había volcado. El propio gobierno, el propio procurador Jesús Murillo Caram, incluso con cinismo, había dicho: y qué bueno que no estábamos, porque si no hubiéramos ayudado a los malos, ¿no? Esa era la primera versión oficial. Yo, cuando llego a Iguala, me doy cuenta instantáneamente que toda esta historia que estaba contando el gobierno era absolutamente falsa. En primer lugar, los estudiantes nunca habían ido a Iguala con la intención de sabotear el evento político. Ellos lo único que querían ir a Iguala es a secuestrar, a robar una serie de camiones para utilizarlos para la marcha del 2 de octubre en la que anualmente participaban, para repudiar la masacre del 2 de octubre de 1968. Y estos estudiantes llegan a Iguala 2 horas después de que había terminado el evento político. Es decir, el evento político ya no estaba. Eso significa que
que se le quita el móvil al presidente municipal. Para todo crimen se requiere un móvil. Si el boicot político no era tal, si el evento de la señora Barca ya había terminado tiempo antes, ¿cuál era la motivación del alcalde para atacar a los estudiantes? Para mí era un punto fundamental esto, porque bueno, es posible que el alcalde de verdad se hubiera vuelto loco y de la furia hubiera ordenado esto, pero si ya no hay motivación para volverse loco, ¿por qué le iba a ordenar tal cosa? Eso en primer lugar, y eso lo sabía todo el mundo en Iguala, o sea, toda la gente sabía porque el evento había sido en el centro de Iguala, en el Zócalo. Entonces todo el mundo recordaba perfectamente cuándo había acabado el evento y cuándo había comenzado la balacera, porque la balacera comenzó a mitad del Zócalo del centro de Iguala, donde había varias cámaras de seguridad que después platicamos de ellas. Entonces, cuando en mis primeros viajes a Iguala me fui dando cuenta pues que las cosas no eran como decía el gobierno. Después me enteré que en Iguala no solo existía esta base de la policía municipal y esta base de la policía municipal. Yo sé que hay muchas partes de México, lo sabemos todos, donde hay municipios donde el presidente municipal es prácticamente un rey, ¿no? Y donde la policía municipal es todo el poder que existe y tienen toda la manga ancha para hacer lo que se les pega a la regalada gana. Son prácticamente caciques estos presidentes municipales en diferentes partes de México. Pero no era el caso de Iguala. Yo lo desconocía, yo nunca había ido a Iguala. Pero cuando yo voy a Iguala, no era el caso de Iguala. En Iguala había 5 bases de corporaciones policíacas. Una, o de fuerzas del orden. Una, el 27 Batallón de Infantería, enorme. Es una base de un batallón enorme. Está la base de la Policía Federal, muy cerca del 27 Batallón de Infantería, a pocas cuadras de donde ocurren los ataques contra los normalistas. Después está una base de operaciones mixtas de la PGR, que es un edificio enorme donde trabajan muchas gentes, incluso ahí tienen galeras para detenidos. Después está una base de la Policía Estatal, del gobierno de Guerrero, y una minúscula base de la Policía Municipal. Cuando yo veo esto digo, bueno, ¿cómo es posible que nadie se haya enterado de lo que pasó? Y entonces empiezo a investigar y descubro que en Iguala hay un famoso C4, que es un centro de control policiaco, donde todas estas corporaciones todos los días se ponen de acuerdo qué van a hacer. Están en constante comunicación por radiofrecuencia y físicamente hay un militar, físicamente hay policías federales, físicamente hay policías municipales, físicamente hay policías estatales que están coordinando entre todos, también con la base de operaciones mixtas de la PGR por radio. Descubro entonces que, contrario a lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto había dicho, este C4, este grupo de instituciones de fuerza pública, habían comenzado a monitorear a los normalistas desde 3 horas antes del ataque. 3 horas antes del ataque. Y desde entonces, minuto a minuto, todas estas corporaciones supieron perfectamente todo lo que pasó y se coordinaron para que ocurriera. Los normalistas ese día 26 de septiembre salen a las 5:59 de la tarde de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, se dirigen hacia Iguala y desde ese minuto empieza todo el monitoreo del C4. Ahora que he ido a Ayotzinapa a presentar esta investigación, a platicarles a los padres de familia que me lo han pedido, que vaya a hablar detalle a detalle y presente documentos sobre mi investigación, ahora algunos padres de familia me han mencionado así espontáneamente que ahora recuerdan que su hijo, algunos de los sobrevivientes, les habían comentado desde que ellos salen de Ayotzinapa, de la Normal, empiezan a ser perseguidos por motocicletas con personas vestidas de civil. Hoy se sabe, gracias a las propias declaraciones de los militares, que estos civiles, esos motociclistas vestidos de civil, eran militares. Es decir, desde un principio estos funcionarios públicos tuvieron todo el tiempo del mundo para poder orquestar este ataque. No era un alcalde, no era una policía municipal, era el conjunto de todas estas instituciones. Después lo que descubro es que empiezo a hablar con los vecinos, empiezo a hablar con los estudiantes, y hay quienes hablan de la presencia de la Policía Federal. Incluso las primeras declaraciones ministeriales de los estudiantes, las que rindieron apenas el 27 de septiembre, unas horas después del ataque, ya hay normalistas que refieren que había policías federales entre los atacantes. Pero aunque estaba en el expediente, nadie hablaba sobre eso y no había ni una sola línea de investigación sobre este tema. Me entero ahí que los estudiantes habían grabado una serie de videos con sus teléfonos celulares.
y voy y hablo con los normalistas, ya sé que tienen unas grabaciones de videos con teléfonos celulares. Ellos le habían dado esas grabaciones a la Procuraduría de Guerrero, y después la Procuraduría de Guerrero se las había dado a la PGR, pero nadie estaba diciendo nada de qué había en estos teléfonos celulares, que había en estos videos grabados en el momento del ataque. Los estudiantes me dan más o menos 40 y tantos videos, me dieron acceso a estos videos, los estuve revisando segundo tras segundo cada uno de ellos, y hasta que descubro un video donde están en la calle Juan N. Álvarez, los estudiantes están en medio del ataque, y hay un estudiante que grita: ya se van los policías, refiriéndose a los policías municipales, se quedan los federales, es decir, hablando de ya estaban ahí, pero ellos se quedan y los otros se van, nos van a querer fastidiar. A partir de este video, de esta declaración, que ya no es una declaración a lo mejor manipulada de algún estudiante que quiere echarle leña al fuego, que quiere echarle tierra al gobierno, es un video totalmente espontáneo del momento del ataque. Era imposible pensar en la manipulación o en la mentira. Después de esto, empiezo a hablar con vecinos de la calle Juan N. Álvarez y de otros puntos donde ocurrieron los ataques, y empiezo a preguntar si alguien había visto a policías federales. Y hay un vecino que me da un testimonio incluso a cámara, en un video donde él habla de sí, yo vi cómo la policía federal estaba ahí. Después encuentro testimonios de vecinos que empiezan a hablar después de varios meses. Esto tardó muchos meses porque los vecinos estaban en un terror, estaban todavía en un shock durante mucho tiempo de lo que habían visto esa noche. Al principio, cuando yo llegué a preguntar, todos estaban en México, todos estaban enfermos, todos estaban en la casa de la tía, nadie estaba en su casa. Poco a poco que fui volviendo a tocar puerta por puerta, preguntando, suplicando que alguien dijera algo, porque yo estaba pensando en esta área en este momento tecnológico en el que vivimos, es imposible que alguien no haya tomado una foto, es imposible que alguien no haya tomado un video. Yo sé que debo de encontrar, si yo insisto lo suficiente, si recorro las calles lo suficiente, si toco suficientemente las puertas, voy a encontrar esta información. Y finalmente la fui encontrando. Fui encontrando videos, fui encontrando fotografías. Esto me ayudó a conocer la hora exacta de la desaparición de los normalistas, lo cual ocurre entre 10:30 y 11 de la noche. Y empiezo a recabar los testimonios de los vecinos que empiezan a narrar eso. Los vecinos empiezan a decir: es que no solo había policías disparando a los camiones, no solo había personas uniformadas de policías, también había civiles disparando. Y yo pensé, bueno, el gobierno decía que había narcotraficantes ahí en la noche, que yo pensé que han de ser narcotraficantes los que estaban disparando. Y empiezo a preguntarle así al azar a la gente, bueno, la gente que empezaba a mencionar esto, yo les preguntaba, bueno, descríbame cómo eran estos civiles que usted dice que vio, ¿no? Y la gente empezó a decir, es que parecían militares. Y el otro punto de Iguala es que parecían militares. Y de pronto había un coro de personas que yo estaba entrevistando en diferentes puntos que decían parecían militares. Yo decía, esto no tiene mucho sentido. Hasta ese momento no tenía mucho sentido. Pido a través de la ley de transparencia a la PGR, porque los normalistas no identificaban bajo ninguna circunstancia que había militares, no veían tanquetas, no habían visto uniformes. Si ustedes hoy van y les preguntan, les dirán, yo no vi ningún militar, porque no iban vestidos de militares. Tuve acceso a las declaraciones ministeriales de los militares y fue así como descubrí que el propio coronel, el responsable del 27 Batallón de Infantería, había confesado a la PGR que él se había mandado gente a las horas, a los eventos, a las horas donde habían ocurrido todos los ataques, y que él había mandado personas vestidas de civil. Es decir, estos militares... Pero no hicimos nada, no podíamos hacer nada y solo vimos, pero ahí estuvimos. Cuando la gente empieza a... empieza a decir, habían disparado, estos civiles estaban disparando, y yo dije, bueno, ¿cómo pruebo esto? ¿Cómo pruebo que el ejército disparó, que no solo estaba ahí, sino que participó activamente? Y regreso entonces al expediente de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, donde estaban todos los casquillos que se habían recogido en la escena del crimen. Y pienso, bueno, si el ejército disparó, debe de haber quedado algún tipo de huella, debe de haber quedado algún tipo de cartucho, debe de haber quedado algún tipo de casquillo tirado debe de haber algo que pueda ayudarme a confirmar si esto es cierto o no.
Vuelvo otra vez a analizar toda la lista de casquillos, porque los ministerios públicos, los peritos fueron recogiendo casquillo por casquillo y fueron haciendo una relación de los casquillos, el calibre, y después ellos mismos hacen peritajes a los camiones y van diciendo, esta perforación lo hizo este calibre, y este calibre corresponde a este tipo de armas. Eso es un trabajo interesante lo que hicieron las primeras horas. Cuando yo voy haciendo esta revisión, veo que hay un casquillo que es de un calibre que corresponde al arma G3. Y comparo las declaraciones de los militares y veo que ellos mismos están confesando que el arma que portaban esa noche era un G3. Empiezo a investigar qué armamento tenía la policía municipal llevaba una R15. Empiezo a investigar qué armamento tenía la policía estatal. La estatal también tenía un calibre tipo R15. La policía federal tenía un calibre tipo R15. La única corporación policíaca que esa noche tenía un calibre G3 era el Ejército Mexicano. Y después, poniendo más atención, yo no sabía nada de armas, por supuesto, ni de casquillos, ni de nada, poniendo más atención a estos documentos que digo, bueno, ¿cómo no les puse atención antes? No entendía entonces yo lo que significaban, lo que gritaban estos casquillos. Me pongo ya más minuciosamente a ver estos casquillos, esta relación de casquillos, y cada casquillo tiene una marca de empresa, una marca de fabricante. Y estos casquillos, los 19 casquillos que correspondían al armamento G3, habían sido fabricados por fábrica de cartuchos de industria militar. Me iba yo ya acercando cada vez más a poder comprobar realmente con pruebas periciales, ya no solo eran testigos, ya no solo eran la intuición de los padres de familia, eran ya pruebas periciales. Y le hago una solicitud de información a la Sedena, porque era probable, yo pensaba, no sé si ustedes sepan, pero la fábrica de cartuchos produce determinado tipo de calibres que cualquier ciudadano puede comprar. Si uno presenta una licencia de arma, cualquiera puede tener acceso a estos cartuchos, la venta es legal. O es posible que hubiera llegado un comando, ¿no?, de narcotraficantes, y que hubiera sacado el 27 Batallón de Infantería, o que hubiera estaban algunos de estos 19 casquillos del G3 de los cartuchos del Ejército Mexicano. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué este camión de los avispones es atacado? ¿Por qué hay casquillos del Ejército? ¿Qué es lo que está pasando? No parecía que las cosas tuvieran ningún sentido. Y tampoco parecía también muy claro el móvil del ataque. Ok, ya sé, ya queda claro, no hay la menor duda, el Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal, algunos saben, pero ¿por qué? ¿Por qué? Algunos pensaban, es que hay una intención de exterminio contra la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. Era un evento político, era una situación, era una represión del Estado. Si hubiera sido así, era tan la capacidad de fuego de esa noche del Ejército Mexicano y de todas estas corporaciones policíacas que hubieran arrasado con los 100 estudiantes que estaban viajando en estos 5 camiones, los hubieran aniquilado, o los hubieran desaparecido a todos, o los hubieran baleado a todos ahí. No había la menor duda de que había la capacidad de fuego, pero no lo hicieron. El ataque la desaparición únicamente ocurrió en 2 camiones. Esa noche los estudiantes viajan en estos 2 camiones, llegan a la central de Iguala, se roban otros 3 camiones e intentan salir en estos 5 camiones rumbo a Ayotzinapa, rumbo a la normal. Sin embargo, estos 5 camiones son detenidos, son baleados, son detenidos, parados en Chilpancingo para que no salgan,
pero solo de 2 camiones desaparecen los normalistas. ¿Por qué solo de 2 camiones? ¿Por qué no de todos los demás? Y 2 camiones que estaban en 2 puntos totalmente diferentes. No había una lógica. Cuando empiezo a checar esto con el camión de los futbolistas atacado, que no tenía ningún sentido, de un ataque del que nadie habla, del que ya nadie se acuerda, donde murió un muchacho, donde murió un chofer y murió una señora que iba en un taxi, que viajaba en un taxi cuando ocurre este ataque armado contra el camión de los futbolistas. Cuando hago una comparación entre el camión de los futbolistas con los 2 camiones de donde desaparecieron los normalistas, hago una comparación de las fotografías porque estaban en el expediente y descubro que los 3 camiones son prácticamente idénticos. Eran blancos con franjas verdes. Ahí empiezo a entender que este tema de los camiones era un asunto importante. Parecían ser recurrentemente los protagonistas de los eventos. Eran los 2 camiones monitoreados desde que salen de la normal. Eran los 2 camiones donde se concentran las balas contra las llantas. Son los 2 camiones donde desaparecen los normalistas. Las características de este camión de los avispones eran exactamente a estas, lo cual me hace pensar que más bien lo confundieron con estos 2 camiones, y cuando se dan cuenta que no son estos 2 camiones, los dejan y se van, porque de ese camión de los jugadores no desaparece absolutamente nadie. De acuerdo a los testimonios, ellos iban circulando, empieza una ráfaga de plomo. Sí, el camión choca contra un muro de contención de piedra, de tierra que estaba aquí a la lateral, se van hacia el muro de piedra, de tierra, llega este grupo armado, empiezan a pegarles en las puertas, bájense cabrones, les empiezan a gritar. Camiones de autobuses de pasajeros que son utilizados, se ponen compartimentos secretos y ahí se esconde la droga. De acuerdo a la información que yo tengo, por supuesto los normalistas no tenían ninguna idea de que estos camiones que se habían robado entre el 23 y 24 de septiembre en una toma de camiones que hacen en Chilpancingo, ellos no tenían ni la menor idea de que estos camiones iban cargados con droga. Ellos dejan los camiones en la escuela, los toman para regresar a Iguala, los sacan por primera vez después de que los toman para viajar a Iguala, y está ahí con el camionete en monitoreo. De acuerdo a esta versión, cuando el capo, un capo importante del narcotráfico, que no tiene que ver nada que ver con los detenidos que ha presentado el gobierno de México, sino es un capo de mucho mayor nivel, capaz de grandes ligas, que ya está platicando droga a Estados Unidos. Ahorita los capos que el gobierno está presentando son supuestos sicarios, supuestos lugartenientes, hay menores, pero no realmente en la estructura criminal que opera en Guerrero. Bueno, supuestamente este importante capo habría ordenado al comandante, al coronel del Distrito Batallón de Infantería, que ahorita que había la oportunidad de recuperar su droga como de lugar, y que en ello le iba la vida. Es por eso que el ejército, junto con las demás policías, coordina este operativo para recuperar la droga. En un principio la intención no era desaparecer a los normalistas. Más o menos entre 9:30 y 10:30 de la noche hubo muchos normalistas heridos. Estuvo el muchacho Aldo, que recibió un balazo en la cabeza. Estuvo otro muchacho que le estaba dando un ataque de asma mientras estaba durante el ataque. Había otro estudiante que recibió un balazo en el brazo. En vez de que ellos fueran exterminados, y la intención era exterminarlos, pues los exterminas ahí, punto. No. Hasta ese momento, todos estos heridos fueron llevados al hospital. Es después de las 10:30 de la noche, entre 10:30 y 11 de la noche, cuando las órdenes cambian y ya no hay enviados al hospital, sino hay desaparecidos. De acuerdo a la información que obtuve, es que la desaparición de estos 43 normalistas que iban en estos 2 camiones de Estrella de Oro, que supuestamente cargaban la droga, la ejecución fue, la desaparición fue ordenada en ese momento
al calor de la noche, porque a los militares y a los demás funcionarios les dio miedo que los estudiantes estuvieran entendiendo que el operativo era para sacar esta droga y que después pudieran denunciar. Es decir, la desaparición de los estudiantes es el resultado de la íntima convivencia, de la complicidad entre elementos del 27 Batallón de Infantería, entre elementos de la base de operaciones mixtas de la PGR, entre elementos de la base de operaciones de la Policía Federal, de la Policía Estatal y la Policía Municipal con el crimen organizado. Eso fue lo que pasó, esa noche, y es lo que el gobierno ha intentado ocultar durante todo este tiempo. Para ocultarlo, inventó una verdad falsa, una verdad histórica falsa, a punta de tortura. Hay hasta este momento más de 120 detenidos y la gran mayoría de ellos fueron brutalmente torturados. Y como decía el compañero, me parece que estas víctimas son tan víctimas como los desaparecidos, como los padres de los desaparecidos, de estos 43 estudiantes, porque muchas de esas personas no tenían ni siquiera ningún vínculo con el crimen organizado, fueron personas que fueron detenidas prácticamente al azar, fueron torturados brutalmente. Yo he leído muchos expedientes, estoy investigando el crimen organizado desde los últimos 11, 12 años, he leído muchos expedientes. No me asusto ni me escandalizo fácilmente por nada, pero estos expedientes, los dictámenes médicos de las torturas, cuando yo fui a hablar con médicos, porque yo no soy médica, yo no puedo dar una interpretación, un dictamen aquí, tuve que ir con expertos que me explicaran. Lo que gritaban en estos dictámenes médicos era terrible, ¿no? Estamos hablando no solo de los típicos métodos de asfixia o golpes, sino también toques eléctricos en todas las partes del cuerpo y el uso de abuso sexual como parte del método de tortura para obligarlos a firmar confesiones de crímenes que nunca cometieron. El presidente Enrique Peña Nieto conoce esta situación, sabe que esa no es la verdad, sabe que hay otra verdad, y hasta este momento, pues desde el momento que se empieza a fabricar la verdad histórica, es desde ese momento donde el propio presidente de la República se convierte en cómplice de los hechos de San Marcos. No crean que estamos investigando. Yo seguí mi ruta, ellos siguieron su ruta y al final, efectivamente, el EGIEI llega a las mismas conclusiones que yo. Les daría yo una anécdota que es interesante en todo esto. Cuando yo empiezo a publicar, porque parte de esta investigación empecé a publicarla en proceso, algunas partes importantes, porque de esa manera iba yo rompiendo las barreras de información y iba teniendo más informantes. Cuando la gente empezó a entender, esta periodista está entendiendo lo que pasó, empezaron a llegar más información y por eso para mí era importante estar publicando en la revista Proceso. Llegó un momento que el programa de periodismo de investigación en Berkeley, el director me dijo, no puedes publicar más con las siglas del programa. Yo dije, ¿y por qué no? Porque el New York Times, porque el Washington Post, porque todos los periódicos del mundo estaban repitiendo la versión oficial. Y dice, tú eres la única que no está repitiendo la versión oficial y esto es absurdo. O sea, no es posible que todos los demás estén mal y que tú estés bien. Y yo les digo, a ver, espérame un segundo. Los demás no tienen estos expedientes. Los demás no han ido a Iguala. Y finalmente yo tenía un editor que por suerte hablaba español, que entendía los documentos que yo estaba llevando y dijo, esto que se está publicando está claramente sustentado. Gracias así fue que pude seguir publicando la información, pero era tal la corriente de la verdad histórica que hubo incluso este tipo de problema, ¿no? Que decíamos, esta señora debe estar mal de la cabeza porque es la única que dice algo distinto. Bueno, me pasó con Yarrington. Yo en el 2006 publiqué un libro donde hablo de todas las conexiones de Yarrington, de Tomás Yarrington con el crimen organizado, con el cártel del Golfo, incluso hablo de una mujer que era su principal prestanombres. Cuando yo lo publiqué, decían, esto es absurdo, ¿no? Bueno, hoy esta información que yo publiqué en mi libro, hoy es una de las partes más fundamentales del indictment que tiene en Texas y de los nombres de las personas que lo acusan de haber usado para lavar el dinero, ¿no? Entonces sí, yo sé que a veces el trabajo que yo hago es polémico, que la gente dice, ¿cómo es posible que tenga tanta información o tantos datos? Pero sé que la historia me ha dado la razón. Yo en mi libro Los Señores del Narco planteé cómo la guerra de Calderón contra el crimen organizado era falsa, cómo el gobierno de México ayudó al cártel de Sinaloa, al Chapo Guzmán, a empoderarse atacando a sus enemigos. Hoy les puedo decir, y los voy a acusar de plagio además, a la Corte Federal, de verdad, estoy pensando seriamente, porque cuando menos digan bien
fragmento, ¿no? Párrafos prácticamente de mi libro en el indictment que existe con el Chapo Guzmán en la Corte Federal de Nueva York, donde hoy está extraditado. Entonces yo sé que estas investigaciones son polémicas, o que sé que a veces es difícil entender esto, pero yo estoy muy segura de lo que publico. Cuando yo publico algo en el libro es porque realmente ya es una investigación, una información que pasó por muchos filtros. Y después está el tema de cómo desaparecieron a los 43. ¿Y cuál era? Y cómo... Ya no entiendo mi letra. ¿Qué dice? Bueno, cómo desaparecieron a los 43. Yo pude reconstruir hasta el momento en que entre las 10:30 y 11 de la noche los estudiantes desaparecen, se los llevan. Pude después, el último seguimiento que pude dar es de 3 testigos que ven 3 cosas diferentes en momentos diferentes y en lugares diferentes. Un testigo habla de que vio que los estudiantes estaban siendo cambiados de una camioneta a otro en la carretera que va hacia Cocula, no en el basurero como decía el gobierno, sino en un punto sobre la carretera federal. Estaba bloqueada la carretera federal para permitir este intercambio de los estudiantes de un vehículo a otro. Después otro testigo habla de que más o menos esas mismas horas, entre 11:30, 12, somos los mexicanos, somos los ciudadanos, independientemente del político que haya llegado. Y me parece que ahorita ustedes tienen una prueba de fuego. Tienen ahorita al señor Corral. El señor Corral será lo suficientemente mesías para salvar a Chihuahua de todas sus dolencias. No lo creo. Pero si ustedes están sobre él, si ustedes se lo están exigiendo todos los días, que ahora que quería mucho ser gobernador, ¿no? Lo había intentado muchas veces, criticaba a muchos desde la oposición. Él pensaba que todo lo que hacían los otros era mal y que iba a ser perfecto. Bueno, ahora él tiene la oportunidad de probarlo. Y lo digo en buenos términos, no lo digo en cuestión de crítica. Está bien que los políticos tengan tanta gana de poder, que el señor haya buscado tanto ser gobernador. Ahora que cumpla. Pero para que cumpla, ustedes tienen que hacerlo. Él no va a cumplir así, casi como voluntariamente, en automático. No lo veo de esa manera. Cuando menos ya van estos meses y no lo veo de esa manera. Está el asesinato de la compañera Miroslava y no veo que estén resolviendo el caso. Entonces tiene que ser una exigencia ciudadana. No hay político que en sí mismo pueda resolver las cosas, sino tiene una ciudadanía insistente, que esté rindiendo, que esté exigiéndoles la rendición de cuentas todos los días. Y respecto al tema pues de qué hacer como mexicanos ante esta circunstancia, pues es exactamente lo mismo, ¿no? No esperar a que alguien venga a salvarnos, sino estar nosotros actuando finalmente como ciudadanos en contra de la impunidad. Yo sí pienso que la corrupción y la impunidad crecen con nuestro silencio y que todos somos cómplices cuando nos quedamos callados. Gracias.